¿Se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues sigamos. Entonces, ¿cómo lograr la cohesión, la cooperación, la pertenencia en esta sociedad industrial cada vez más compleja, que tiende a la individualización de los sujetos, que tiende a la especialización de las tareas, producto del trabajo industrial? Él dice, dicha cohesión, cooperación no se logra a fuerza de la necesidad, sino que para que exista cooperación entre los individuos, necesita que exista un marco normativo común. Marco normativo común. Es decir, que todos, de alguna u otra manera, compartamos ciertas normas, valores comunes, a través de ciertos canales institucionales. Dos palabras claves: norma, institución. ¿A fin de qué? Regular nuestras expectativas y deseos individuales. O sea, en esto que acabo de decir están presentes ideas claves del pensamiento durkheimiano. Norma, institución, deseos, límites. Es decir, para Durkheim es fundamental, digamos, y es fundamental el rol de la educación en la construcción de un marco normativo común que a través de la educación logremos interiorizar en tanto institución, a fin de regular nuestros deseos individuales, a fin de limitar nuestros deseos individuales, y así articular una conciencia colectiva. ¿Bien? En el momento en que logramos articular una conciencia colectiva, es factible la confluencia de nuestros intereses. Este es el rol fundamental de la educación, ¿no? Que los sujetos interioricen normas, valores, construyan una base común a partir de la cual articular una conciencia colectiva que haga posible su vínculo y convivencia social. ¿Bien? Segundo elemento clave para pensar el sistema educativo. Es muy interesante. Dice, los sistemas educativos, sistemas educativos, son un conjunto de prácticas e instituciones organizadas a lo largo del tiempo y en relación con otras instituciones. Muy sencillo este postulado. Dice, primero que el sistema educativo no nace un día para el otro, sino que es el resultado de una construcción histórica. Eso dice en primer lugar. Y en segundo lugar, que siempre cuando pensamos a los sistemas educativos, no hay que pensarlo como instituciones aisladas, sino en relación con otras instituciones. ¿Qué instituciones creen ustedes que están en estrecha relación con el sistema educativo? Hablen de las. El Estado. ¿Más fuerte? El Estado. ¿Sí? Algo más en particular, porque el Estado es como algo muy general, no está mal, pero algo más particular. Y otra institución. Ahora, antes. A ver, por ejemplo, instituciones que han estado o que están en una vinculación directa con el sistema educativo. La La iglesia. familia. La religión. Si bien en Argentina tenemos un sistema laico de educación, la religión sigue teniendo un lugar muy importante en lo que tiene que ver la configuración del sistema educativo y un peso en el mismo. La familia, la religión, las asociaciones culturales, los partidos políticos. Es decir, cuando pensamos a los sistemas educativos, hay que pensarlos siempre en relación con otras instituciones, no como entidades aisladas. Esto hace que los mismos no se puedan cambiar a voluntad,
y su transformación es siempre dificultosa. Bien, esto los hace obviamente construcciones colectivas que dependen de múltiples factores. En definitiva, los hace, dice Durkheim, hechos sociales complejos. Tercer punto. Dice, los sistemas educativos reproducen los parámetros de normalidad dominantes en la sociedad. ¿Cómo sería esto? ¿Qué quiere decir que reproduce los parámetros de normalidad dominantes? ¿Qué les parece a ustedes? Como que intenta pasar a la generación que está siendo educada todos esos hechos sociales que consideramos normales dentro de la sociedad, como todos esos ámbitos que, como, no sé, los buenos modales, ese tipo de cosas. Uh-huh, uh-huh. Perfecto, podría ser un buen ejemplo. Otro ejemplo puede ser los sistemas educativos no hace mucho tiempo eh, no hablaban o no se hablaba en esos ámbitos, en el ámbito del colegio y demás, de diversidad de género, ¿no? O, o no problematizaban la forma de pensar o experimentar la sexualidad. Digamos, hoy en día no es algo que esté totalmente articulado en las currículas de los colegios, pero sí comienzan a aparecer ciertos temas o problemáticas que antes no aparecían. Y eso es estrictamente el resultado de que los parámetros de, entre comillas, normalidad van cambiando a lo largo del tiempo. Y los sistemas educativos, como no son elementos aislados de la sociedad, lo que van haciendo de alguna manera acompañando esos cambios y esas transformaciones. ¿Bien? Claro, o profe, por ejemplo, en el caso, bueno, no solo el ESI, sino también todo lo relacionado con bullying, que antes por ahí no se hacía concientizar tanto a los alumnos, y hoy sí hay fechas destinadas al trabajo en ESI, en todas, digamos, primaria y secundaria. Eso es un ejemplo, muy buen ejemplo, Noelia, creo que hiciste vos la que hablaste. Es un buen ejemplo, en mi época, cuando yo iba al colegio, y realmente había una ceguera al respecto muy importante, que no es para culpabilizar a los actores que estaban en el marco del colegio que yo asistía, sino que es el resultado eh, de cómo se construía la normalidad por ese entonces en la sociedad. Al cambiar los parámetros de normalidad, también, por suerte, los sistemas educativos tienden a reproducirlos y muchas veces, por suerte, a cuestionarlos. ¿Bien? Un punto bien sencillo. Sigamos con el siguiente punto. Dice, los sistemas educativos, también es muy interesante, dice, se le imponen a los individuos con una fuerza irresistible. ¿Qué quiere decir con esto? Muy sencillamente, que se imponen de forma coercitiva. ¿Bien? Coercitivamente. ¿Recuerdan que era algo coercitivo? Algo imperativo. Algo imperativo, impuesto, que cuando hablamos del sistema educativo en general es una imposición indirecta. ¿Bien? En general es una imposición indirecta, es decir, que se construye a través de la a través del proceso de interiorización de ciertos hábitos y costumbres, ¿bien? Pero no deja de ser coercitivo porque es una imposición. Es por esto que el autor dice en el texto, dice, es vano creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos. ¿Bien? ¿Por qué dice esto? Porque lo que existen en la sociedad son patrones de conducta o prácticas socialmente aceptadas que se nos imponen a todos nosotros como individuos desde el exterior y no nos piden permiso y van más allá de lo que la familia en particular puede hacer por ese niño o niña. ¿Bien? Y si nos alejamos de ese conjunto de prácticas o patrones socialmente aceptados, ¿qué hace la sociedad?
obviamente lo que va a hacer es desplegar un conjunto de resistencias, de sanciones, para contener la disidencia en el comportamiento y garantizar el orden social. ¿Bien? Así funciona, de alguna manera, la dinámica social para Wittgenstein. ¿Bien? Cuando ciertos comportamientos, ¿bien?, salen por fuera de lo normal o de la norma, ¿bien?, es la misma sociedad la que despliega un conjunto de sanciones a fin de que ese comportamiento vuelva a regirse por la norma. Quinto elemento. La educación es una y múltiple al mismo tiempo. ¿Pudieron rastrear este punto en el texto que está bien separado con un título? ¿Por qué dice que es una? Es bien sencillo, hasta se podría llegar a interpretar a partir de lo que venimos ya diciendo. ¿Por qué es una y múltiple? ¿Por qué existe una educación? Piensa en lo siguiente, él dice, existe una educación porque en todos nosotros existe una base común, una educación común, una base de ideas, nociones, conceptos, representaciones, que se comparten indiferentemente del estrato o medio social de pertenencia. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de esto? ¿Qué base común tenemos todos nosotros, más allá de si pertenecemos a una clase social u otra? ¿Qué ideas comunes? Que en general surgen de nuestro tránsito por el sistema educativo. Por ejemplo, sí, ¿Puedo volver al ejemplo de los buenos modales o de normas que sí, no, están como de alguna manera impregnadas en la sociedad? pero ¿no te parece, Germán, esto es todo discutible, por supuesto, que el tema de lo que hoy se podría considerar, salvo casos totalmente desafortunados, pero un buen modal o no, también es algo que también ha estado, se lo puede llegar a cuestionar, a ver, ¿qué es un buen modal? ¿Qué es un buen hábito? ¿Está bien sentarse derecho? Si me siento un poco doblado, ¿cuál es el problema? Si es necesario que esté afeitado, que tenga pelo largo, que tenga pelo corto. Todas esas cuestiones me parece que hoy están en el foco del debate. Pero hay ideas comunes, me parece, o por lo menos lo que dice Durkheim, que nos atraviesan a todos, más allá de estas cuestiones a lo mejor un poco particulares, como son las ideas de nación, ley, ciudadanía, ¿no? Es decir, a nosotros nos forjan a través del sistema educativo, a través de ciertas ideas comunes que hacen a nuestra pertenencia. Todos somos argentinos, todos pensamos, cuando pensamos en la Argentina, sabemos que existen ciertos símbolos, ¿no?, imágenes, representantes, eh, y todas estas ideas comunes, este marco común, hace, nos dice el autor, que podamos pensar en cierto espíritu nacional que hace que todos nosotros hayamos interiorizado una base común. Pero al mismo tiempo, además de esta base común, la educación también es múltiple, porque está estrechamente relacionado y condicionado por el estrato o medio social de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Según de donde vengamos, según nuestro origen o medio social, se nos preparará de forma diferente. No es lo mismo cómo se lo prepara un hijo o una hija, si sus padres son ambos profesionales o han tenido la oportunidad de acceder a una carrera universitaria, que si sus padres son dos trabajadores que no han podido acceder o no han tenido la oportunidad para acceder. El camino que esas familias, que ese medio social elige para el futuro estudiante es diferente. Por eso existen tantas educaciones también como medios u estratos sociales. ¿Bien? Entonces, la educación hay que pensarlos eh, en estos dos lugares al mismo tiempo. Como aquella que construye una base común, como el resultado de la influencia del medio particular, y ambos elementos nos va a dar el ideal de hombre y mujer que la sociedad percibe. Bien. Sexto punto.
La sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Esto que parece un postulado sencillo no lo es tanto. Si uno lo lee muy rápidamente, está diciendo, uno podría hacer esta interpretación. Díganme si están de acuerdo conmigo. Uno podría decir, Durkheim está diciendo con esta oración que el sistema educativo hace posible la reproducción social. ¿Se entiende? Uno podría decir, la sociedad existe y se reproduce en el tiempo porque existe educación. Uno podría decir eso. Y es correcto, es lo que piensa Durkheim. Pero Durkheim va un poquito más allá y dice lo siguiente. Vuelvo a leer, dice, la sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Con esto está diciendo algo muy importante, que dice, los fines de la educación, desde su perspectiva, por supuesto, son principalmente sociales. Si está diciendo que son principalmente sociales, ¿qué está diciendo? Que no son principalmente ¿qué? Vuelvo a repetir. Si dice que son principalmente sociales, está diciendo que no son principalmente ¿qué? Educativos. Asociales. Bueno, pero, no sociales, no, tampoco educativos, individuales. Individuales. Es decir, cuando uno piensa en la educación, todos nosotros, me parece, me puedo equivocar, por supuesto, y corríjanme si no es lo que se les aparece a ustedes en la cabeza, pero cuando ustedes piensan en la educación, y me ha pasado a mí también, pensamos principalmente en la educación, cuando la elegimos, que es en el caso de ustedes que están eligiendo ir a una universidad pública de una carrera en particular, están pensando en la educación como un recurso individual para poder utilizar en un futuro de una manera particular. ¿No? En un trabajo, en una profesión. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, el objetivo de la educación como individuo, sería que sirva como un instrumento de movilidad individual. Que yo, a través del recurso educativo, pueda acceder a un buen trabajo, pueda tener una profesión, etc. Ahora bien, dice Durkheim, los fines de la educación son principalmente sociales. No se limitan ni agotan en favorecer la movilidad individual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son estos fines sociales que persigue la educación según Durkheim? En primer lugar, la reproducción social. Si para algo sirve el sistema educativo es para reproducir la sociedad. Busca la reproducción social. Es decir, no hay que limitarse a pensar la educación como un recurso para uno solamente, sino principalmente desde la mirada de Durkheim como aquel que busca fines sociales. El primer fin social es la reproducción social. ¿Qué quiere decir el concepto de reproducción social vinculada a la educación para el autor? Lo siguiente, él dice, tiende a buscar la homogeneidad y la heterogeneidad. Pensemos juntos. Entonces, reproducción social es un doble movimiento de búsqueda de la heterogeneidad y la homogeneidad. ¿Por qué cómo la educación busca la homogeneidad? Ya lo dijimos. Transmite en todos nosotros similitudes esenciales. ¿Para qué? Para hacer posible la vida colectiva, ¿no? Todos nos regimos por un mismo derecho, por una misma ley. Nos consideramos ciudadanos, argentinos, pertenecientes a una nación. Ideas generales que hacen posible la vida colectiva. Entonces, el primer movimiento para lograr la reproducción social, para lograr que una sociedad se reproduzca y se mantenga en el tiempo, es que existan en los individuos, entre los individuos, ciertas ideas colectivas. ¿Bien? ¿Alcanza con eso para lograr la reproducción social? No. También tiene que tender al mismo tiempo a la heterogeneidad social. ¿Qué es que tiende a la heterogeneidad social? Que a través de la educación se incentiva la especialización de funciones entre los sujetos. Si yo tiendo a especializar las funciones entre los sujetos, estoy respondiendo a las necesidades
cada vez más marcadas que tienen la división del trabajo. Y de esta manera fomento, por un lado, la cooperación entre los individuos al tener ideas colectivas y al mismo tiempo, al especializar las funciones entre los mismos, fomento la dependencia, porque yo necesito de otro que realiza una tarea específica que yo no realizo. ¿Bien? Entonces, el doble movimiento de homogeneidad y heterogeneidad que resulta de la reproducción social como uno de los principales fines de la educación, tiene por funciones tanto la cooperación y pertenencia, producto de compartir ideas comunes, como también al incentivar la especialización de funciones, incentiva o reproduce la dependencia entre los sujetos. ¿Me siguen? Entonces, como resumen, podríamos decir que no solo busca, no tiene un fin individual, como podría ser enaltecerme como persona, sino que también tiene un fin social, que sería transmitirme estas similitudes esenciales y a su vez darme una función dentro de la profesión que yo quiera ejercer, y a su vez que yo con esa profesión tan particular tenga que necesitar de otras personas con otras funciones, y que eso de alguna manera haga que yo me relacione dentro de la sociedad con otras personas. A grandes rasgos sí, pero yo enfatizaría, Germán, en tu argumentación, que principalmente tiene fines sociales. Principalmente. Porque el fin social es es lo más importante para Durkheim. Después lo individual se va a ir dando producto de la misma dinámica social, pero el fin es social. Digamos, que nosotros tengamos una base común de ideas y al mismo tiempo, al especializarse en diferentes funciones, como yo no voy a saber realizar cierta tarea, voy a necesitar de un otro. Y eso va a construir un vínculo de dependencia y de pertenencia. Bien. El otro fin que persigue la educación, además de la reproducción social, es el disciplinamiento social. Bien, el primer fin, la reproducción social. El segundo fin social es el disciplinamiento. Este es bien sencillo. ¿Qué quiere decir disciplinamiento? Que al reproducir la educación, el sistema educativo, los parámetros de normalidad vigentes en la sociedad, ordena, moldea las conciencias y las conductas individuales y limita los comportamientos ajenos a la norma. Bien, eso es disciplinamiento. Limita aquellos comportamientos que salen por fuera de la norma y moldea las conciencias de los individuos a partir de los parámetros socialmente aceptados. Tercer elemento, tercer fin del sistema educativo, fin social, es la socialización. Y aquí me quiero detener un minuto, porque el autor en el texto lo explica de la siguiente manera. Él dice, la socialización tiene dos dimensiones. La primera dimensión de la socialización la debemos explicar a partir de la diferencia que existe entre la educación que recibe un animal y un ser humano. Ahora, valga la redundancia. Como todos sabemos, nosotros también somos animales, ¿no? Somos mamíferos. Por ende, la diferencia que deberíamos hacer es la siguiente. Es cómo se construye o cómo se da la educación entre un animal, entre un mamífero y nosotros también como seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Y él lo explica de la siguiente manera. Si no me entienden, me paran. Él dice, en el caso de los animales, es decir, no seres humanos, lo que predomina son las predisposiciones orgánicas en el direccionamiento de su comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Para explicarlo más sencillo. Quiere decir que existe un condicionamiento biológico a seguir determinado comportamiento. Lo que podríamos llamar a grandes rasgos la influencia del instinto. Bien, por ende, dice Durkheim, en el caso de los animales, la educación que recibe un animal de su progenitor o progenitora, lo que hace es desarrollar ciertos instintos
instintos que se encontraban en estado pasivo en el animal. Es decir, piensen en cualquier animal, en un proceso de entrenamiento o educación que hace el progenitor o progenitora de su cría. Lo que está haciendo, dice Durkheim, ese animal es incentivar un instinto, un condicionamiento biológico que ya se encontraba en estado pasivo, y lo que hace el entrenamiento o la educación es activar. Por ende, la educación en el animal no crea nada nuevo. Solo lo que hace es moviliza ciertas predisposiciones orgánicas que hacen posible el desarrollo de ciertas capacidades. ¿Bien? Para explicarlo bien sencillo, no sé, cierto animal tiene ciertas características instintivas y el entrenamiento las activa. Ciertas características instintivas que hacen a su potencialidad de caza, a su potencialidad o a otra potencialidad animal. La educación o el entrenamiento animal lo que hace es activar esa predisposición orgánica que estaba en estado pasivo. Pero la educación no está creando nada nuevo ahí. Solamente activa algo que estaba en estado pasivo. ¿Qué cambia con la educación de los seres humanos? El hombre o la mujer, para la concepción de Durkheim, se caracteriza por ser una tabla rasa. ¿Qué quiere decir una tabla rasa? Quiere decir principalmente que sus predisposiciones orgánicas son muy vagas, generales. Es decir, no se encuentra el comportamiento, la personalidad de los seres humanos predeterminada. O sea, el carácter instintivo es muy general. Bien. Por ende, teniendo en cuenta esta vaguedad o generalidad de las predisposiciones orgánicas en el comportamiento o personalidad de los seres humanos, es el sistema educativo el que debe intervenir, transformando al sujeto de un ser asocial de deseos ilimitados en un ser social. Dicha intervención de transformar al hombre, a la mujer, de un ser asocial a un ser social, está creando algo nuevo. Y esto algo nuevo que crea es lo que garantiza la vida en sociedad. Y es esto justamente lo que Durkheim llama socialización. El sistema educativo como medio de socialización que hace del hombre, de la mujer, algo nuevo y que no sucede en el animal. Convierte a un ser asocial de deseos ilimitados en un ser social, capaz de vivir con otro. Esto es lo que se llama socialización. En definitiva, y para ir de alguna manera ya cerrando muy de a poco el enfoque durkheimiano en general y en particular de la educación. Faltan 10 minutos, cuando se esté a punto de terminar, se termina la clase. Él va a decir, esto es fundamental, chicos, tienen que tenerlo muy claro, esta línea de argumentación que les voy a decir para pensar Durkheim. Él va a decir, Durkheim, la sociedad, que es aquella que ejerce la coerción, el poder coercitivo sobre los individuos, ¿cómo se visibiliza? Ya lo hablamos a esto. Se visibiliza a través de las instituciones. Bien. Estas instituciones, o mejor dicho, la sociedad se visibiliza a través de las instituciones. ¿Para qué? ¿Qué visibiliza la sociedad a través de las instituciones? ¿Qué visibiliza? Las normas, Sí, como un marco. Sí, visibiliza las normas, pero principalmente lo que visibiliza la sociedad, como la sociedad no tiene cuerpo por sí mismo, se materializa a través de las instituciones, lo que está visibilizando la sociedad a través de las instituciones es su autoridad frente a los hombres. ¿Y cómo lo hace? En este caso, una de las instituciones, una de las tantas del sistema educativo, ¿no? Y dichas instituciones visibiliza la autoridad produciendo ¿qué normas?
¿no? Y dichas normas configuran que prácticas colectivas. Y dichas prácticas colectivas resultan, de dichas prácticas colectivas, perdón, ¿qué resultan? Ideas colectivas. ¿Bien? Se vuelvo a repetir. La sociedad se materializa, se hace visible, se hace carne a través de las instituciones. Dichas instituciones, muchísimas, la familia, la religión, el sistema educativo, muchísimas, cualquiera que pensemos, producen normas. Dichas normas producen prácticas sociales. Y dichas prácticas, y de dichas prácticas, de dichas relaciones entre los hombres, resultan ideas colectivas. Bien. Todo este proceso, necesariamente, clave esto, conlleva coerción. O sea, no puede darse este proceso sin imposición. ¿Bien? Sin que sea impuesto al individuo o a los individuos. Ahora bien, dice Durkheim, dice, que sea coercitivo no quiere decir que represente una tiranía sobre el individuo. Que sea impuesto no quiere decir que representa una... que tenga un carácter autoritario. Todo lo contrario, dice. La coerción institucional, que es lo que estamos hablando, no cualquier tipo de coerción, sino aquella que se ejerce desde las instituciones, garantiza la libertad de los individuos. Ya que la libertad es fruto de la reglamentación. Miren esto. A primera vista parece una contradicción. ¿Cómo la libertad va a ser fruto de una regla? ¿Cómo para que yo sea libre tengo que estar reglado? ¿No parece una contradicción a primera vista? Regla y libertad, ¿no? Pero piénsenlo desde la lógica de Durkheim. Durkheim, ¿qué está diciendo? Ahora lo explicamos al detalle conceptualmente. Durkheim está diciendo con esto. Si todos nosotros somos seres de deseos ilimitados, si deseamos ilimitadamente, la única forma de ser libres, la única forma que nuestros deseos tengan sentido, es que dichos deseos tengan límites. Que dichos deseos estén reglamentados, normados, si ustedes quieren. Por ende, la libertad es fruto de la reglamentación. Vamos a verlo en términos conceptuales. Dice, si los sujetos desean libre e ilimitadamente, serían esclavos de sus propios deseos. ¿Por qué? Porque desearían, sus deseos carecerían de sentido, y al no poder concretarlos, acabarían en una frustración permanente. ¿Bien? Interesante lo que dice hoy. Por este motivo, es la sociedad, a través de las instituciones, y principalmente a través del sistema educativo, el que tiene que establecer límites máximos y mínimos a sus deseos, y así les confiere sentido a los mismos. Bien. ¿Queda claro? Esto es muy importante, chicos, en Durkheim. El papel de las instituciones, Sí, el papel de la regulación de los deseos, y que la regulación de los deseos no tiene que ver con un ejercicio de tiranía o autoritarismo, sino la posibilidad de que ese sujeto que desea pueda desear con otro sujeto al lado. Bien, y se pueda convivir en sociedad. Y la única forma de hacer esto es que sus deseos, sus expectativas tengan límites máximos y mínimos. ¿Sí? Y esto se logra a partir del trabajo que se hace de un conjunto de instituciones, y el sistema educativo es una de las principales. Porque como ya vimos, construye una base común entre todos nosotros, compartimos ideas colectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y vamos a responder esta pregunta, ya para ir cerrando. Entonces, teniendo en cuenta lo importante que es para el autor la tarea que tiene la educación en lo que respecta a la interiorización de la norma y los límites a los deseos y expectativas de los sujetos, ¿es posible pensar que la educación
podría dejarse exclusivamente en manos de las familias? ¿Es posible pensar esto? Que se Y puede- no, porque no se impondrían esos pensamientos esenciales de los que estábamos hablando, los que se necesitan para que la sociedad conviva en sí misma. ¿Y qué pasaría, Germán, si se deja crees vos, si se deja exclusivamente, o cualquiera, por supuesto, no solamente Germán, exclusivamente en manos de la familia, la educación? ¿Cuál sería el problema principal? Y faltarían por transmitirle a esa persona todas esas, eso de lo que hablábamos, de las ideas esenciales que se necesitan transmitir Ideas para comunes, que la sociedad se automantenga y tenga sentido. las ideas comunes, la base común, perfecto, perfecto, vamos por ahí. Durkheim dice lo siguiente: si la educación se limitara al ámbito privado de la familia, la sociedad se fragmentaría, se desintegraría. ¿Por qué? Más que obvio, porque la sociedad, si se dejara en manos del ámbito privado solamente, se dejase solo el ámbito privado, la sociedad se constituiría en base a creencias particulares, ausente de ideas comunes. Esto necesariamente lo que haría es incrementar el conflicto social. Por ende, nos tiene que quedar bien claro a nosotros que la educación, desde la perspectiva durkheimiana, tiene una función netamente colectiva. Nunca podría reducirse e implementarse solamente desde el ámbito privado. Y por último, el rol del Estado en la educación. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Según Durkheim, el rol que cumple el Estado no es el de crear las normas, sino principalmente en tener un rol de contralor y difusor normativo. ¿Qué quiere decir esto? No le corresponde crear normas, sino difundirlas y exigir el respeto y el cumplimiento, y garantizar las condiciones para que el sistema educativo desarrolle esta función colectiva. ¿Bien? Es más una función de contralor, de difusor, de garante del respeto de dichas normas, pero no tiene por función crearlas. Bien. Bueno, chicos, con esto damos por cerrado el texto de Durkheim, Educación y Sociología. Y bueno, nos vamos a volver a ver seguramente dentro de poco, pero recuerden, como ya les señalé, la próxima clase del sábado, con el texto que ya les señalé, es con la profesora María Teresa. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Luego, Chao, profe, profesor. gracias.